volvió nuevamente a se hablar del discipulado. Pero el discipulado no es una moda, no es una novedad. Se hablaba del discipulado, como yo hablé, en el tiempo de los pioneros. Se hablaba del discipulado. Ellen White tiene una énfasis muy interesante, esa manera que hoy, nos días de hoy, por ejemplo, el discipulado, para Ellen White, el discipulado ocurría en conexión con la salud, con la perdón, algunas veces me olvido de la palabra, con la ropa, ¿se entiende? Como ropa. ¿Es ropa? ¿Ropa? Sí, bueno. Si había conexión con la ropa y con otras cosas. Y él tiene una visión muy profundizada de lo que debería ser. Y cuando hablamos del discipulado, primera cosa, nos estamos resgatando, nos estamos nos volviendo para los principios. Hablar del discipulado es volver para lo que enseñaban los pioneros y que lo enseñaba Helena de White. Lo segundo punto por qué el discipulado es importante es la manera como la iglesia hoy está funcionando. Hermanos, acá en Brasil tenemos mucho ese problema. Pelo que yo he conversado con Hugo, también ocurren con ustedes. Muchas veces los miembros se bautizan en la iglesia. Muchas veces se quedan en la iglesia 10 años, 20 años, y lo tienen la misma maturidad que tenían cuando empezaron en la iglesia. Muchas veces hasta una maturidad, la maturidad ha disminuido con el tiempo. Muchas veces hay personas en la iglesia que asisten programaciones, eventos de la iglesia y desconocen cosas básicas de la vida espiritual. Por ejemplo, hay hermanos que tienen 20 años de iglesia. Esta es mi experiencia. Esos hermanos están trabajando con grupos de discipulado, grupos pequeños que tienen como foco el discipulado. Es muy probable que ya han percibido esto también. Hay hermanos que desconocen lo básico de la vida espiritual. No saben cómo orar, no saben cómo hacer, por ejemplo, una confesión de pecados. Piensan que la confesión es una cosa genérica. Perdona mis pecados, cuando la verdad la confesión tiene que ser algo específico. No conocen cómo vivir en comunidad. No tienen una idea de lo que es la vida en comunidad. Porque muchas veces nosotros en la iglesia adventista tenemos una falla. Nos enseñamos, nos focamos, nos concentramos en lo contenido teórico. Pensamos que basta reunirnos los hermanos por 2, 3 horas y si hablamos de contenido, esto es lo suficiente para que el hermano aprenda, para que el hermano tenga vida espiritual. Pero mis hermanos, ustedes conocen esto, saben que esto no es suficiente. Muchas veces hay hermanos que tienen 20 y 30 años de iglesia y han asistido a muchas reuniones y no tienen muchas veces conocimiento, preparo para las cosas básicas y fundamentales de la vida cristiana. Por eso ese discipulado es importante, porque el discipulado no es solamente la cuestión de hacer cosas, pero el discipulado es transformación. No necesitamos de una iglesia llena de personas. Necesitamos de personas transformadas. No necesitamos solamente de bautizar personas. Necesitamos que personas sean bautizadas y sean transformadas. Y sean no solamente transformadas cuando se bautizan, pero en toda su vida, cada día, cada paso, ela sea mejor do que ela fue ayer. Ela sea mejor, ela tenga una profundidad, ela profundice su caminar espiritual con el tiempo. Discipulado es importante porque muchas veces
Muchas veces en la iglesia, la gran verdad es que la iglesia no tiene muchas veces, nos miramos para un lado, miramos para lo otro lado y muchas veces no percibimos el poder espiritual en la iglesia. La iglesia muchas veces se torna una especie de club social. ¿Me entiende cuando hablo club social? ¿Compréndese esta expresión? Se torna un club social lleno de personas que tienen ideales comunes, que se reúnen, pero no personas transformadas, no vimos milagros ocurriendo. Y el discipulado viene a traer ese aspecto que hace falta en nuestras vidas, que el aspecto de la transformación, del milagro, del poder divino para nuestras vidas. Y este discipulado, para que se ocurra, para que él acontezca en nuestra vida, él necesita de algunas condiciones. La primera condición para que el discipulado sea real, sea verdadero en nuestra vida, primer punto es que, y este es el punto, ¿no? que tal vez haga com que o discipulado seja diferente de tudo que temos venido hasta agora, é que o discipulado não é necessário que você ponga seu coração, é que você seja sincero, seja verdadeiro no que hace. Hermanos, muitas vezes, em minha experiência como pastor, em minha experiência como membro da Igreja Adventista, eu he visto pessoas que são excelentes predicadores, que são bons líderes, e depois se descobre que esta pessoa vivia em pecado, em adultério, que esta pessoa tem problemas com o dinheiro, pero em seu aspecto exterior, quando falava, se parecia uma pessoa consagrada, espiritual. Pero quando hablamos del discipulado, não há máscaras. Em discipulado não é solamente uma questão de hablar, é uma questão de vivir. Para que possamos fazer o discipulado que seja verdadeiro, necessitamos vivir o discipulado. Essa talvez foi uma coisa mais difícil para mim. Quando eu tive esta visão do discipulado, e eu comecei a trabalhar com meu grupo do discipulado, a coisa mais difícil de todas não foi falar da teoria do discipulado. Foi falar de mim, foi reconhecer que tenho falhas e que necessito cambiar, que não sou perfeito, que sou um ser humano, que sou uma pessoa muito limitada, muito pecadora, porque eu fui acostumado a ter uma imagem de um homem perfeito. Eu fui ensinado em el seminário que o pastor não pode ter falhas, o pastor não pode falar de suas dificuldades. Quando empecé o discipulado, foi o maior desafio para mim ser verdadeiro em relação a mim mesmo. ¿Me compreende? Estou falando muito rápido, está compreensível, tranquilo, muito bem. Então, esse é o ponto principal, o ponto inicial do discipulado. Você tem que poner seu coração, tem que ser autêntico. Por isso que o discipulado não se pode ser hecho com muitas pessoas no início, porque el discipulado tiene que se vivir una experiencia real. Hay que se vivir una experiencia real de comunidad, de relacionamiento. Y eso no puede ser hecho con muchas personas. Por eso yo siempre he trabajado con Hugo. Hugo siempre ha dicho a Hugo, empiece con un grupo pequeño, no trabaje con toda la iglesia de una vez, empiece con pocos, porque lo discipulado empieza usted siendo verdadero, sincero, y reconociendo sus limitaciones. No sé, para ustedes en Chile, si esta es una cosa que es difícil, acá en Brasil cultural, que tenemos un poquito de dificultad de hablar de nuestras luchas, de nuestras dificultades. Es difícil. Nós tenemos un poquito de dificultad de tener confianza, principalmente cuando estamos en un grupo. Pero empieza por nosotros, ¿no? Tendremos que hacer nuestra parte.
El discipulado es importante también porque el discipulado está en el centro de la mensaje de Jesús. Si usted habla en Mateo 28, verso desde 9 hasta 20, hacer discípulos en el centro de la mensaje de la comisión. Cuando Cristo habla de hacer discípulos, Él no está hablando solamente de bautizar. Está hablando de transformar la vida de las personas, de cambiar las personas en su corazón, en sus pensamientos. No está hablando solamente de transmitir informaciones, mas de hacer con que la iglesia sea una agencia, sea un instrumento para cambiar las personas y conducirlas a un crecimiento continuo con Jesús. Y el discipulado, por esto, el discipulado ocurre antes del bautismo y después del bautismo. El discipulado no es una cosa que se acontece solamente con los nuevos convertidos, con los nuevos conversos, pero ocurre con nosotros. Hasta los días de hoy, yo estoy en un proceso de crecimiento, de amadurecimiento con mi Jesús, al cual yo tengo personas que me aconsejan, que me ayudan, que me conducen para que yo sea una persona mejor. Ser una persona mejor, estar con mi Jesús, es mi blanco diario, que yo tengo intentado todos los días. Pero para que esto ocurra dentro del proceso del discipulado, usted tiene que querer. La segunda cosa más importante en el proceso de discipulado que usted tiene que estar dispuesto a oír de verdad o lo que las personas le hablan. Es otra cosa que para mí es difícil. No sé cómo ustedes en Chile lidian, ustedes lidiar, si es la palabra lidian con la cuestión de se hablar con sinceridad unos con los otros. Cuando yo empecé mi proceso del discipulado, los hermanos empezaron a hablar de mis fallas, para mí fue terrible, terrible, terrible. Yo tenía cosas en mi vida que yo no percibía. Y el discipulado fue muy importante porque me ayudó a percibir como yo era en la verdad y a partir de este momento empezar a crecer. Entonces el discipulado tiene que se trabajar también la parte de oír, la parte de ser sincero cuando se habla y de se oír con sinceridad. Y el tercer aspecto del discipulado cuando es vivir en comunidad. Esa transformación de que habla el discipulado no es una transformación individual, no es solamente individual. Y hay otro punto que el discipulado tiene que se comprender. El discipulado en la Biblia, si estudia la Biblia, usted lo va a percibir que el proceso de crecimiento, de la transformación, tiene sí un aspecto individual, pero tiene también un aspecto comunitario. La transformación de vida no ocurre solamente cuando en casa estudamos la Biblia, en casa hacemos la meditación personal, pero también ocurre cuando estamos en una comunidad, cuando hablamos la verdad acerca de nosotros, cuando oímos a los hermanos y ellos nos dicen cosas que debemos mejorar, cuando vivimos con los hermanos y crecimos juntos. Este es el punto que tal vez sea lo más desafiador en el proceso del discipulado. Porque nosotros como adventistas estamos acostumbrados, de cierta manera, a trabajar con nuestra vida solo. No lo sé cómo es la cultura en Chile, pero pelo conozco un poco, pelo que converso, hablo con Hugo, pero lo entiendo que para ustedes también la misma cosa. Es normal con la vida individual, solito. Yo voy a trabajar solamente yo con Dios. Pero si usted lo estudia la Biblia con profundidad, usted va a percibir que no es solamente el único aspecto para el crecimiento espiritual.
hay que se aprender a vivir en comunidad. Hay que se tener relacionamientos profundos, verdaderos, con sinceridad, no solamente con la esposa, con los esposos, pero también con sus hermanos. Un relacionamiento de confianza. Y esto no es una cosa, no quiero aquí ser una persona eh, que esté fuera de la realidad. Sé que es difícil, pero es posible. No, no podemos tener con todos, pero podemos tener un grupo del discipulado que me ayude a crecer y a tornarme una persona mejor. Y otro aspecto, por fin, el discipulado es la práctica. Es una cosa tan sencilla, ¿no? Práctica, práctica. Todos nosotros en la teoría sabemos que debemos practicar, pero hermanos, es una de las cosas que yo he percibido que las más difíciles del proceso del discipulado es practicar. Por ejemplo, hay personas que no saben hacer una meditación en la Biblia. Certa vez tuve una experiencia con una chica que deseaba ir para la universidad, pero tenía un gran problema de ansiedad. Estudiaba y no conseguía ingresar a la universidad. Eu não sei se é a mesma coisa em Chile, pero acá em Brasil hay que se hacer una test, una prueba. ¿Se entiende qué quiero decir? Un test, una prueba para que se pueda ingresar a la universidad. Essa chica tenía el conocimiento, pero cuando llegaba la hora de hacer el test, se quedaba tan ansiosa que no lograba su objetivo. Empezamos con ella un proceso del discipulado, junto con el grupo del discipulado. Y esta chica, y llegó la parte de la meditación en la Biblia, la meditación en las escrituras. Y ella, hija de adventista, tenía casi 20 años de iglesia, de bautizada en la iglesia, pero nunca había practicado la meditación en la Biblia. Y cuando empezamos a practicar con ella, lo sé, lo creo que ustedes también han hecho esta práctica con el pastor Hugo, ela começou a superar sua ansiedade. Não sei se é a palavra superar, se compreende quando se habla superar, se compreende. Começou a vencer sua ansiedade. E hoje ela já foi aprovada em 3 universidades. Então, é um exemplo. Eu poderia citar muitos e muitos casos de pessoas que com 30 anos de adventista, nunca tenían hecho una confesión de pecados. Oían hablar acerca de confesión de pecados en la iglesia, pero no practicaban. Entonces, amados, el discipulado tiene que se practicar. Si una teoría de la Biblia usted no puede practicar, no tiene, se conoce solamente en la teoría, usted no está viviendo la verdad. Usted ahí no ha conocido todo el potencial lo que Dios puede hacer con usted. Entonces es muy importante que practiquemos. El discipulado es teoría y práctica. Y otro aspecto del discipulado es lo aspecto sobrenatural, espiritual, de los milagros del poder de Dios. Hermano, hay hermanos de la iglesia adventista que nunca han experimentado un milagro divino en sus vidas, que muchas veces no tiene placer, satisfacción. Creo que no tiene satisfacción, no tiene alegría, no siente algo cuando se quedan para orar, por ejemplo, porque no conocen la realidad. Y hermanos, y esta realidad, estos problemas que estoy hablando para ustedes, no es solamente una cosa de la iglesia de los Andes, de la acá del Brasil, es una cosa que está ocurriendo en todo el mundo. Por esto, hermanos, necesitamos del discipulado, porque
necesitamos que las iglesias no solamente sean teóricas, mas que sean vivas. Necesitamos de iglesias que no tengan solamente buenas programaciones, mas iglesias que tengan milagros, iglesias que tenham pessoas transformadas. Não solamente necessitamos bautizar pessoas, mas precisamos transformar, cambiar a vida das pessoas. Eu alabo a mi Deus, eu dou a Ele eu alabo a mi Deus porque ustedes han percebido a importância do discipulado. Somos poucos, é verdade. Infelizmente, con mucha tristeza digo a ustedes que muchos hermanos no han comprendido. La dificultad que Hugo tenga acá en Chile con ustedes, yo tengo acá en Brasil también. Las personas tienen dificultad de comprender qué es discipulado, porque muchas veces es más confortable para los hermanos ser un buen miembro de iglesia, hacer buenas programaciones, asistir a las programaciones, do que cambiar su vida. Hay personas que tienen temor, miedo del discipulado, porque no quieren se exponer, no quieren expor sus defectos, no quieren reconocer que tienen que cambiar y por eso tienen miedo. Por eso el discipulado generalmente se empieza con pocos. Pero, nosotros que somos pocos, Dios desea usarnos para cambiar la iglesia. Recuerden que quando Cristo começou seu ministério, ele era muito ocupado, trabalhou em muitas coisas, mas sua principal prioridade foi trabalhar com 12 homens, solamente 12 homens. Cristo ha dedicado seu tempo, seus melhores esforços com estes 12 homens. E estes 12 homens cometeram errores. Muitas vezes, eles aprendi uma coisa hoje, em outro dia parecia que não tinham compreendido nada. Muitas vezes esses homens traicionaram, alguns de esses traicionaram Jesus, pero estes homens cambiaram o mundo. Ustedes são os instrumentos de Deus para cambiar a igreja. E se ustedes estão acá, é porque ustedes não aceptam a igreja como está hoje. Ustedes compreendem que a igreja necessita cambiar. Ustedes compreendem que a igreja necessita de poder, necessita de amor, necessita de transformação. E amigos, mis hermanos, mis queridos hermanos, este cambio empieza com ustedes. Este cambio não vai começar com o presidente da União, não vai começar com o pastor de ustedes, não vai começar com a igreja, começa com nós, individualmente. Quando eu cambio, eu me torno um instrumento que seja capaz de cambiar a outras pessoas, a transformar as vidas. Por isso, hermanos, não desanimemos, não nos quedamos tristes, porque Jesus também ha enfrentado isto. Pero profundicemos nossa caminhada, profundicemos nosso discipulado. Quanto mais profundizarmos nossa caminhada com Jesus, mais as pessoas ao nosso alrededor vão a perceber os cambios e vão a também querer ser cambiadas em sua vida. O discipulado, em minha visão, é o único caminho. Não é fácil, porque, como digo, é muito mais fácil para o ser humano fazer coisas do que ser. É muito mais fácil fazer do que ser. É muito mais fácil eu fazer coisas do que eu ser uma pessoa que tenha sua vida transformada. Mas é possível. Mas é totalmente possível se tenho intenção, se me dedico. Se estou entrego minha vida às mãos de Deus. Quando eu cambio as pessoas, eu vou cambiar a igreja. Uma igreja transformada vem de pessoas transformadas. Leva tempo, sim, leva tempo. Não se transforma uma pessoa de um dia para outro. Jesus, o melhor discipulador que ha vivido, tuve que passar 3 anos com seus discípulos para los cambiar.
Entonces, tenemos que pasar un poquito de tiempo para que este proceso ocurra en nuestras vidas. Pero es posible, pero podemos, y Dios puede usar a usted para hacer la diferencia. Y entenda una cosa, y con esto yo termino. No te preocupe con cantidad. No te preocupe, tenemos que hacer la cantidad mayor de personas. No. La belleza del discipulado es que usted tiene que transformar una persona. Tiene que ayudar una persona de cada vez. Una persona que usted ayuda a ser una persona mejor hará la diferencia. Yo trabajo, hasta los días de hoy, trabajo con el discipulado y tengo una misión que Dios me ha dado, que es hacer el discipulado. Tengo algunos pastores que yo he trabajado y yo trabajo con Hugo y estoy con ellos. Hasta los días que lo quiera, estoy a su lado, orando con ellos, me preocupando con ellos. Hablamos de materiales, temos projetos em andamento, temos um estudo bíblico que estamos preparando. Hugo, hasta eu vou terminar de dar uma mirada, a próxima semana le dou um retorno. Tuve reuniones em La Unión e me tomaram el dia, não tive tempo de... Pero a próxima semana vou estar mais tranquilo. Estou ao lado de Hugo. Se ninguém mais oír del discipulado, eu ha cumprido minha missão porque Hugo me ha escuchado. E a diferença de Hugo, yo sé que Dios va a usar Hugo para hacer la diferencia en la vida de otras personas. Entonces, esa es la belleza del discipulado. Usted tiene que cambiar a todos. Haga lo mejor con quien está a su lado. Haga el discipulado con su hijo, con sus amigos, con el grupo pequeño. Y usted no tiene idea del cambio que usted puede hacer en su iglesia, en el mundo y en la iglesia adventista. Y Dios nos bendiga, hermanos. Que possamos seguir adelante com a visão do discipulado. Que Deus nos ajude para que possamos ser instrumentos para hacerles seguir o caminho de Jesus. Quantos acá desejam seguir adelante com a visão do discipulado? Quantos aqui desejam ser discipuladores? Dios mío, Deus seja alabado, Deus seja alabado. Vamos a hacer uma oração. Pastor. Hugo. Sí, pastor. Bueno, ¿será posible que antes de orar, quizás algún hermano si tiene alguna pregunta que hacer? Vamos fazer o seguinte, hagamos uma oração e depois 10 minutitos para o que quiera hacer preguntas e hablar. Pelo que eu compreendi, alguns de eles têm compromissos, não? Talvez tenham que fazer algumas coisas. Vamos fazer a oração. Se algum irmão está aí, tem algum compromisso, tranquilo. Se algum se queda, deseja fazer perguntas, estou a sua disposição, amigo. Ya, perfecto. Entonces, gracias, pastor. Oremos. Dios poderoso, alabado sea tu santo nombre. Te agradecemos, Padre, porque estas personas maravillosas compreenderam que el discipulado no es solamente una programación, no es solamente una moda pasajera, pero el discipulado es la razón de vivir de la iglesia. Y te imploramos, te pedimos, Padre, por favor, úsanos, utilízanos para que podamos predicar el discipulado, podamos ayudar personas para que tengan sus vidas transformadas. Empezando por nosotros, que nuestras vidas sean transformadas. No queremos, oh Pai, vivir un cristianismo vacío, sin poder, sin milagros, un cristianismo que no cambia nada, un cristianismo solamente de programaciones, solamente de eventos. Queremos vivir un cristianismo real, verdadero, puro. Queremos ser tus discípulos y ayudar a otras personas. Úsanos, Padre. Te pedimos y te agradecemos en nombre de Jesús. Amén. 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 Perdona a todos por mi español. Espero que tengan comprendido pelo menos algunas cosas, ¿no? Lo principal. Sí. El don de lengua. Está ahí muy lejos. Y un don de lengua está muy lejos. Me puede hablar de un esfuerzo.
de hablar Fue español. absolutamente claro, se comprendió todo muy bien. Ah, gracias, hermana. Entendió todo, pastor, todo. Muy bien. Muy amable, muy amable. Ujú. Bien, si tiene alguna pregunta, estoy a sus disposiciones. Si alguien tiene que salir ahora también. Claro, si hermano Nilsson, siéntase libre nomás, tranquilo, si tiene que hacer algo, o si tiene alguna pregunta, a lo mejor la puede hacer ahora, aprovechando que está el pastor para que se ocupe antes. Ujú. O algún hermano que tenga alguna pregunta quizás, algún comentario que hacer. Hugo, creo que los hermanos están tranquilos, ¿no? Comprendieron Ujú. bien. Tranquilo. Sí, yo voy a decir algo. Se comprendió muy bien el mensaje, Gracias. muy claro quedó, y creo que en este caminar no vamos a terminar nunca de crecer. Eso es importante tener conciencia y claro de que no hemos llegado a un término de crecimiento por haber estado ahora multiplicándonos como grupo de discipulados, sino que eh, nos queda mucho por crecer, como digo, espiritualmente. Debemos aferrarnos de la mano del Señor cada día, como lo estamos viendo en las mañanas de oración, ¿cierto? Lo importante que es saber cómo trabaja el Espíritu Santo para poder pedirlo y que el Señor obre nuestras vidas a través de Él y seamos un buen testimonio para los demás y, como dice usted, llevar con una persona que nos preocupemos de llevar al Señor cada vez. A veces buscamos muchas personas y como que las descuidamos a todas. Utilizar el método de Cristo, digo yo, como nos han enseñado, y orar en mucho, consagrarnos cada día y seguir unidos como estamos y entender que este grupo que se ha formado, si fuimos llamados, no es por casualidad, ni fue como dice usted que esté de moda, sino que es algo que el Señor quiere para nuestras vidas. Eso. Amén, hermana. Gracias por su comentario. Pastor, yo, Sí. pero yo también quisiera acotar que hoy con lo que usted nos ha hablado, bueno, el pastor Hugo siempre nos habló de que nosotros teníamos que vivir lo que íbamos aprendiendo para poder replicar, transmitir y después poder llegar a los hermanos y que ellos hicieran, ¿verdad? Pero no había entendido que ese era un proceso de transformación para mí. Y eso es lo que hoy me quedo. Que cada vez que nosotros logramos vivir lo que vamos aprendiendo, ¿cierto? En cada mensaje, es transformación, es volver a crecer en Cristo, es volver a tener Cristo en mi corazón. Así que me sigue inquietando el discipulado, siempre me inquieta, porque es un crecimiento constante que claramente me falta mucho, pero que me pongo en las manos del Señor para que siga iluminando, transformando mi vida. Y que ojalá pueda, yo mientras usted oraba y decía que podamos conquistar un hermano para discipular, en mi oración pues siempre pedí 2 hermanos para discipular y que ellos puedan crecer como nosotros también hemos crecido, porque sin duda que hemos crecido mucho, pero esta transformación que siga siendo en nuestra vida. Desmayar. Hermana, hablaste muy bien. La transformación es un punto esencial en el proceso del discipulado. Pero yo gustaría de hacer un comentario que hermana me ha recordado, que es muy importante. Cuando hablamos de transformación, de crecimiento, no debe ser una cosa genérica. Hay una palabra que se hay en portugués, una cosa vaga. No sé si tiene la palabra vago en español. Es una cosa que es una cosa, eso no es otra. Yo tengo que tener conciencia cuáles son mis puntos débiles y cuáles son mis puntos fuertes. ¿Cómo es la palabra? Difuso, sí, también se ocupa Difuso. acá vago, Sí, sí, vago, difuso, una cosa difusa. difuso, No, cuando hablo que forma, tengo que me sin forma. transformar, no debe ser una cosa difusa, pero yo tengo que tener conciencia. Y la pregunta que hago a
ustedes tienen conciencia de cuáles son sus puntos débiles? Yo tengo conciencia de cuáles son mis puntos débiles. Por ejemplo, yo soy una persona que tengo problemas, por ejemplo, con la temperancia. Yo lucho, yo tengo dos mil problemas. Yo lucho con el problema de la temperancia. Yo tengo que tomar cuidado con la alimentación porque me gusta mucho comer. Si un día voy a Chile, por ejemplo, yo quiero probar este pastel de choclo. Tengo que tomar cuidado con esto. Es un punto débil que yo tengo y yo soy consciente del punto débil. Entonces, cuando se habla de transformación, muchas veces los hermanos llegan, necesito cambiar. Y cuando le preguntan a los hermanos, ¿tiene que cambiar lo que, hermano? Los hermanos no saben. No sé, una cosa difusa, tengo que cambiar mi pecado. No. Si estamos en un proceso verdadero de discipulado, tenemos que tener conciencia cuáles son mis puntos débiles, cuáles son mis necesidades. Jesús vai atender tu oração com muito mais eficiência se tu oração é específica. Senhor, bendiciona minha família. Isto não é uma oração boa. Mas se oro, Senhor, bendiciona minha família para que meu esposo seja mais tranquilo, porque ele é muito nervioso, como é a palavra. Nervioso. Como a palavra na pessoa que se Nervioso. queda enojada, é muito enojada, perdão, minha hora me recordei. É muito enojado. Entonces esto es hay que tener especificidad, específico, tiene que ser específico. Transformación, todo el mundo sabe que tiene que tener transformación en su vida, pero lo verdadero discípulo conoce lo que tiene que cambiar. Y la pregunta no tiene necesidad de hablar. No quiero que ninguém me hable, por favor, no es una cosa que ustedes que se hablen a su pastor y hablen a su grupo de discipulado. Es una pregunta para que ustedes lo piensen. ¿Cuáles son los puntos que usted tiene que cambiar? ¿Los conocen? ¿Ustedes saben cuáles son los puntos? ¿Se conocen? Está en un buen camino de transformación. Amén. ¿Alguien más quiere comentar algo, preguntar algo? Yo quería comentar, pastor, ¿Sí? sí, y quería comentar el hecho que, como usted bien dice, todo este camino del discipulado nos ha llevado a hacer un autoexamen, una autoevaluación. ¿Cuáles son mis fortalezas? ¿Cuáles son mis debilidades? ¿En qué necesito mejorar? ¿Qué necesito cambiar? ¿Qué necesito que Dios, y qué parte de mi vida necesito que Dios actúe? Y como dice usted, en forma específica, en forma clara. Y yo quiero también en este momento dar las gracias porque el discipulado, junto a mi esposa, nos ha ayudado a involucrarnos. Amén. Amén. Porque No. yo creo, pastor, que todo miembro, todo hermano, parte de la transformación también es involucrarse en una misión. Al principio yo lo sentí como una carga muy grande. Pertenecer a un grupo discipulado sonaba como algo tan fuerte, tan potente. No sé si me entiende, pastor. Y Sí, después sí, tener entiendo. nuestro grupo con nuestra esposa, y tener hermanos en nuestro grupo y emprender este mismo camino que al principio emprendimos con nuestro pastor Hugo, y compartir con ellos todos los conocimientos y que ellos también puedan vivir lo que nosotros vivimos en el grupo. Ha sido muy enriquecedor en lo espiritual. Sin duda, Dios nos ha ayudado a crecer, pastor. Aún nos falta mucho por crecer. La vida cristiana es un movimiento continuo, ¿verdad? Pero yo rescato esto, pastor, que el discipulado junto a mi esposa
nos ha ayudado a estar involucrados, pastor, sentir la responsabilidad. Todo miembro tiene que dar lo mejor de sí para el cumplimiento de la misión. Amén. Bueno, mi hermano, hablaste una cosa muy importante. A conexión del discipulado con la misión. Nosotros, muchas veces somos acostumbrados a pensar como la misión como una cosa que sea hecho por la institución. La misión es una cuestión de programas, de un evangelista, de un obrero, pero la misión es un estilo de vida. Y la misión no quiere decir que tiene que dar estudios bíblicos, pero que tiene que vivir constantemente conectándose con otras personas, hablando del amor de Jesús. Y nosotros los adventistas estamos muy mal acostumbrados. Estamos acostumbrados que la sea hecha por los programas y no sea hecha por nuestras vidas. Y el discipulado, estoy muy contento de oír esto de los hermanos. Este es un dos puntos principales del discipulado. El discipulado verdadero nos conduce a la misión, no como un programa, pero como un estilo de vida. Si yo tengo el discipulado en mi corazón, siempre voy a estar orando por alguna persona para que sea convertida, voy a estar dando un estudio bíblico, voy a estar utilizando mis dones espirituales de alguna manera. Y este punto de la misión es tal vez una de las cosas más difíciles en el proceso de discipulado, porque nosotros estamos acostumbrados a vivir para nosotros, para nuestra familia. No estamos acostumbrados con la idea de vivir para los otros, para entrar en la privacidad de las otras personas. Hugo me ha hablado que en Chile ustedes valoran mucho la cuestión de la privacidad, de no se involucrar con los otros. Es muy fuerte para ustedes esto, ¿no? Acá en Brasil no es tan así. Nosotros gustamos de entramos en la vida de las personas, es más tranquilo. En Chile es muy fuerte. Y el discipulado viene a hacer este cambio. Nosotros como cristianos tenemos que muchas veces superar nuestra cultura, superar nuestra educación para sermos mejores y para nos conectarmos. Misión no es solamente dar un estudio bíblico. Misión es conectarse con otras personas. Entende? Conexión. Misión es conexión con otras personas. Se me conecto con otras personas, se las amo, se las ayudo, estoy cumpliendo la misión. Gracias, hermanos. Y congratulaciones por su experiencia. Muy bueno. Pastor. ¿Sí? Sí, mientras escuchaba lo que estaban conversando, creo que llegando a una conclusión, la misión es el resultado de nuestra transformación. Sí. Porque sin que nos instruyan mucho, si somos transformados, es algo que van a ser espontáneo, porque es el Señor el que está obrando en nosotros, no nosotros mismos. Así que lo veo como el resultado. Si no estamos involucrados en la misión, es que no estamos siendo transformados. ¿Verdad? ¿Verdad, hermana? ¿Por qué muchas personas tienen dificultad con la misión? Porque no tienen lo que decir. Si soy un cristiano, que estoy años y años en la iglesia, no experimento un milagro, Dios no escucha mis oraciones, mi vida no tiene ningún cambio significativo, ¿por qué yo voy a hablar a las otras personas? Es una cosa que estoy diciendo, que muchos de nosotros no hacemos misión porque no tenemos lo que hablar. Por eso la transformación, cuando nosotros somos transformados, nosotros tenemos el impacto del poder del evangelio, tenemos satisfacción, tenemos satisfacción, no sé cuál es la palabra, Hugo, es prazer, ¿se entiende la palabra prazer? ¿O es otra palabra que usted utiliza? Por favor, si alguien conoce la prazer, ¿cuál es la palabra que se habla en español? ¿Cómo? ¿Es placer? ¿Qué palabra? ¿Placer? Satisfacción, prazer que se habla. Gratificación. Gratificación. Yo no Sí. tengo gratificación en la oración, gratificación con esto,
no tengo que hacer la misión. Y cuando hago la misión, hago de forma automática. Hago porque el pastor está me ordenando hacer la misión. Por eso la transformación, la base de la misión. La misión tiene que ser algo natural. Y el proceso del discipulado, si es bien hecho, va a me conducir para la misión. No hay como separar el discipulado de la misión. Son la misma cosa. Amén. Yes. Amén. Amén. Muy Hugo, bien. creo que está bueno, ¿no, Hugo? Ya está un Sí, poco... sí. Si los el hermanos horario está un poco- no tienen nada más que agregar, entonces damos por terminado y ¿les parece que cantemos algo? Pero Yo quería agradecer a todos. Muy grato por su paciencia en oírme. Hugo, estoy a tu disposición para otras gracias. reuniones online por el Zoom. Y un Sí, día yo quiero visitarlos, los hermanos, y comer un pastel de chocolo. sí. ¿Sabe qué? Que me Vamos a quedó tener una gustando. bandeja, pastor. Es- tiene que comérsela acá en Chile porque no la van a dejar pasar con la bandeja al otro lado. Pastor, no sé si los hermanos a lo mejor están de acuerdo. Me quedó así como gustando. Si a lo mejor usted nos puede hablar un poquito más del tema del discipulado en los escritos de Ellen White, quizás, cómo ella lo concibe, las orientaciones que ella da, porque nosotros Sí, entendemos que ella es la esas, mensajera del Señor y sus mensajes trascienden las épocas, por las generaciones. sí. Pues yo puedo preparar la ponencia y usted le ve una fecha. Ujú. Podemos presentar este asunto para los hermanos. ¿Sí? Tranquilo, tranquilo. No sé qué les parece a los hermanos, Parte de sería mi bonito. tesis doctoral. Bueno, pastor. Sería Ujú. bonito a las 6:30 de la mañana, con todos los hermanos. También, ¿ah? Bueno, Puede está ser. bueno, hermanos. Bueno, está bueno.